5. Aleluya, gloria a Dios. Juan capítulo 5, vamos a leer varios versículos. Juan capítulo 5. Poderoso eres, Señor. Aleluya. Vamos a leer del 1 al 8. Juan capítulo 5, 1. En el nombre de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, les dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Amén. Aleluya. Amén. Y ese va a ser el tema en esta tarde. Levántate, toma tu lecho y anda. Hace poco tiempo estuvimos hablando de este pasaje, ¿algunos se recuerdan? Estuvimos hablando de una predicación del mismo pasaje acerca del estancamiento. Porque en este pasaje hay varias enseñanzas. Hay muchos pasajes bíblicos que tienen algunos significados, 1, 2 o 3, pero también tienen muchas aplicaciones. Y en esta tarde le vamos a otra aplicación. Este pasaje habla acerca de el significado de que Jesús, aunque el enfoque es el paralítico, pero Jesús iba a hacer ciertas cosas como romper una tradición de hombres, amén. Y también hay una enseñanza grande, que no va a ser el tema, acerca de unas aguas estancadas. ¿Por qué esta agua estancada, amén? Cuando el agua está estancada es cuando hay muchos paralíticos, ciegos, cojos, sordos, mudos. Pero cuando esa agua comienza a moverse, hay sanidad, ¿verdad que sí? Amén, aleluya. Hay liberación. Y es cuando Dios comienza a obrar. Por eso, hermano, el agua no tiene que estar estancada. Gloria a Dios. Un agua estancada no sirve para nada. Pero en esta tarde hablaremos bajo ese tema. Toma tu lecho y anda. Gloria a Dios. Y me llamaba la atención el pasaje que se leyó al principio, en Mateo 8, cuando el centurión le dice a Jesús: solamente di la palabra. Y mira que la palabra del Señor tiene poder. Amén. La palabra de Dios cambia, la palabra de Dios transforma cuando hay fe. Porque si miramos en el pasaje, al Señor lo que le agradó fue la fe de aquel hombre, ¿de que sí? Amén. Y cuando hay esa fe, esa palabra de Dios se hace realidad en la vida de la persona. Amén, Amén. aleluya. Y dice que por la palabra, ahí mismo el pasaje que se leyó, Jesús hacía muchos milagros, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. Sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados. Él solamente hablaba la palabra. Amén. Amén. Y en el versículo que nos vamos a enfocar en esta tarde, en el 8, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús le da una palabra a este paralítico. Y este paralítico, como dice la Biblia, tenía 38 años de estar en esa condición de parálisis. Y lo vamos a llevar a la aplicación porque, al igual que este paralítico, la iglesia de este último tiempo, la mayor parte de la iglesia, estamos atravesando una situación de igual de paralíticos. Amén. Aleluya. Donde no nos movemos. Estamos, como hablamos en el tema anterior en este pasaje, estancados.
no hay movimiento, no hay deseo de trabajar, no hay deseo de avanzar. Nos hemos quedado estancados como este paralítico. Amén, Santo aleluya. eres, Señor, aleluya. Pero el Señor nos ha dado una palabra que tenemos que levantarnos. Amén, gloria a Dios. Ya Él dio la palabra. Amén. Él le dio la palabra a este paralítico, pero este paralítico tiene que hacer algo. Amén. Amén. ¿Verdad que sí? Amén. El Señor no le agarró la mano y lo levantó. No, ahí, aquí no lo hizo. No le levantó la mano y le dijo, levántate. No, le dio una orden. Levántate. Y aquí vamos a ver que este versículo tiene aplicaciones. Levántate y avanza. Representa la acción de no seguir derrotado en ese mismo lugar. ¿Cuántos llevamos mucho tiempo derrotados, paralíticos espiritualmente, y cuando Dios nos dando la palabra que tenemos que levantarnos? Amén, aleluya. Aleluya. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando que tenemos que levantarnos, tenemos que avanzar? Amén. Que este camino es una carrera. No podemos quedarnos como corredores en el mismo lugar. Tenemos que seguir corriendo en esta carrera. Amén, aleluya. Amén, gloria a Dios. Pero tenemos que levantarnos. Tenemos una responsabilidad. La palabra ya está. Amén, aleluya. Por eso Isaías 61 dice, levántate y resplandece. ¿Verdad que sí? Un día hablamos de este versículo. Amén. Levántate y resplandece. ¿Qué estamos haciendo para levantarnos, para resplandecer? ¿Vamos a seguir estando en un estado de paralítico igual que este? ¿O vamos a obedecer esta palabra y levantarnos en fe? Amén, aleluya. La palabra de Dios tiene poder. Amén. Lo que pasa es que a veces no hay fe. Y sin duda alguna esta palabra que se le dio a este paralítico, porque el versículo próximo dice que fue sanado. Quiere decir que esa palabra comenzó a entrar en este paralítico, ¿verdad que sí? Amén. Y comenzó a hacer sanidad externa e interna. La iglesia de este tiempo, no estamos avanzando. No estamos trabajando en la viña del Señor. Estamos cómodos. Amén. Estamos cómodos, claramente que sí. El Señor nos está llamando a levantarnos. Amén, aleluya. Cuando el apóstol Pablo tuvo su llamamiento y el Señor envió a Ananías a orar por él, y como que el apóstol Pablo también no estaba en mucho movimiento en ese tiempo, y el versículo en Hechos 22:16, después de que llega Ananías por él, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Y es una pregunta para nosotros. ¿Por qué nos detenemos? ¿Por qué en vez de avanzar estamos postrados? Le dice, ¿por qué te detienes? Levántate, le dice, y bautízate, le dice, levántate, haz algo. Ya el Señor te llenó del Espíritu, ya le había llenado. El Señor ya hizo todo por nosotros, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Ya el Señor nos salvó, el Señor nos limpió, el Señor hizo todo, pero nos está llamando a levantarnos. Gloria a Dios. La iglesia no podemos seguir estando en ese estado de estancamiento como hablamos antes, en ese estado de paralítico. Aleluya. Señor, la orden, toma tu lecho y anda. Que también significa supera. Estuvo 38 años en ese estado de inmóvil. Él tenía que superar esas limitaciones. Él estaba limitado, él no podía caminar. Realmente, ¿qué nos limita a nosotros? Él tenía que superar ese estado, ¿verdad? De limitación que tenía. ¿Qué significa confiar en el poder de Dios? Aleluya. Él era débil, claro que sí. Él era inmóvil, pero este paralítico le creyó a Dios. Amén.
Y cuando él creyó, el poder de Dios comenzó a obrar en él. Es que Dios no puede obrar si nosotros no hacemos nada también, ¿verdad que sí? Amén. El Señor quiere glorificarse a través de cada uno de nosotros. Él quiere llenarnos del Espíritu. Él quiere llenarnos de su presencia, amén. Pero está viendo qué queremos hacer. Si realmente estamos dispuestos a obedecer la palabra de Dios. Él lo quiere hacer. Y este paralítico se paró. Actuó. Me imagino que vino la duda, pero si nunca he caminado y me está dando una palabra que me levante. ¿Se imagina 38 años de no caminar? ¿Pero cómo será verdad esto? Pero le creyó. No lo levantó el Señor, él se levantó. Amén. Aleluya. Porque le dio la orden, levántate. Gloria a Dios. Él era débil, pero el poder de Dios estaba ya dentro de él, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Los tiempos son duros, ¿verdad que sí? Amén. Los tiempos que la iglesia estamos atravesando son bien difíciles. Este paralítico tenía que iniciar una nueva vida. Amén. Un Aleluya. nuevo comienzo. Ya la palabra de Dios entró en él, fue sanado y él tenía que comenzar. Significa experimentar una transformación espiritual profunda y un nuevo comienzo. Realmente, nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos experimentado el nuevo nacimiento. Realmente, si Cristo viniera, nos vamos con Él. Realmente, si la muerte nos sorprendiera hoy, nos vamos con Él. Santo eres, Señor. Aleluya. Porque el Señor fue claro en Juan 3, cuando Él habló a Nicodemo, ¿verdad? Es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. El que no naciera del agua del Espíritu dice no entrará, no tendrá parte en el reino de Dios. Aleluya. El Señor nos está hablando porque muchas veces creemos estar bien. Y creemos que con ir a una iglesia yo estoy agradando a Dios. Santo eres, Señor. Pero sigo en ese estado paralítico sin avanzar. No hay un cambio. No he experimentado el nuevo nacimiento. De repente sigo viviendo una vida carnal. La palabra de Dios aún no ha hecho nada en mí. Porque no hay fe. No hay deseo. Te adoramos, La Señor. palabra de Dios es Aleluya. poderosa. Amén. Amén. Aleluya. Y es cortante, ¿verdad que sí? Amén. Corta, pero a veces nosotros no queremos obedecer la palabra del Señor. Este paralítico inició un nuevo nacimiento, una nueva vida. Amén. Amén. Después de 38 años de estar sin moverse, pudo caminar. Así estábamos nosotros, ¿sí o no? Así estábamos nosotros paralíticos, amén, llenos de pecado, inmóviles, amén, con ese directo, amén, con un destino al infierno. Para allá íbamos todos, sin fe y sin esperanza. Pero llegó la palabra de Dios, llegó el evangelio de Cristo. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Esa palabra, amén, que nos liberó. Yes. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, ya el Señor nos llama, avanza, levántate. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Pablo le habla a los Corintios, la segunda carta, 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Aquel que está en Cristo es una nueva creación. Aleluya. Dice que las cosas viejas pasaron y todas son hechas. Nueva. ¿Realmente será así? Gloria a Dios. ¿Realmente nos podremos examinar si hemos dejado lo viejo? ¿O seguimos viviendo una vida carnal? Gloria a Dios. Porque se supone, amén, que ya esa palabra nos libertó, que Cristo nos libertó, amén. Y aquellas cosas viejas que me agradaban, ya quedaron allá. Amén. Amén. Aleluya. Ya quedaron enterrados. Ese hombre viejo ya quedó enterrado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Cristo viene y no podemos vivir una vida así, tibia. La Biblia es clara, amén. La iglesia tenemos que levantarnos. Amén. Aleluya. Encender, amén, esa lámpara que se ha apagado, que estamos estancados en este tiempo. No hay deseo
hambre, no hay deseo de orar, no hay deseo de nada. Lo hemos perdido. Aleluya. ¿Realmente será esa la iglesia de Cristo? No. No. Pero por eso el Señor nos está hablando. Amén. Porque Dios es grande y misericordioso, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Porque Dios quiere que nos levantemos. Porque Dios quiere que sigamos peleando esa buena batalla. Amén. Aleluya. Él no quiere, amén, que estemos perdiendo tiempo. Él quiere, amén, que nos levantemos y avancemos. Amén. Aleluya. Tú eres bueno, Tiempos duros. Señor. Aleluya. La iglesia estamos atravesando. Dios aún está hablando a través de su palabra. Amén. El apóstol le habla a los efesios, o el Espíritu Santo a través del apóstol, porque es Dios el que habla siempre, Amén. usando los instrumentos. Efesios 2:4, este pasaje conocido, pero Dios, que es rico en misericordia, la misericordia de Dios es grande. Amén. Aleluya. Y cuando Dios nos habla, amén, y nos exhorta a través de su palabra, es porque su misericordia es grande. Es porque Dios quiere, amén, que nosotros tengamos una relación con Él, que le amemos a Él, que le respetemos a Él, que haya temores a Él. Amén. Aleluya. Pero Dios, que es rico en misericordia, dice, por su gran amor con que nos amó, Dios nos ama, hermano, ama a su pueblo, ama a la iglesia. Amén. Él nos compró con esa sangre. Gloria a Dios. Él nos ama, por eso nos ama a través de su palabra, Amén. para que caminemos y vivamos conforme Él te manda en su palabra. Aleluya. Aún estando, dice, nosotros muertos, mire, estamos muertos Amén. en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Gloria a Por Dios. gracias. Aleluya. Amén. Dice, Aleluya. por gracia sois salvos. Yes. Y juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Así como este paralítico lo levantó, lo resucitó. Así estábamos nosotros paralíticos. Y el Señor nos resucitó, nos levantó. Amén. 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 Nos Aleluya. lavó con su sangre. Perdonó nuestros pecados. Los tiró al fondo del mar. Amén. Gloria a Dios. Para mostrar en los siglos venideros, dice, la abundancia de las riquezas de su gracia. En su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. La gracia de Dios nos ha alcanzado a todos nosotros, hermanos. Amén. Miramos también otro significado en este punto de toma tu lecho y anda. Que está hablando de dejar atrás, toma tu lecho. Ya no vas a necesitar más esa cama donde te recostabas, que simboliza todo el pecado, todo lo que estuvo estancado. No lo vas a necesitar. Por eso Él dice, toma tu lecho. Ya eso, ya ves donde lo tiras, ya no lo va a necesitar más. Toma tu lecho y llévatelo, camina hacia adelante. Aleluya. En otras palabras, deja atrás tu pasado. Deja atrás tu pasado. ¿Verdad que la iglesia, el Señor demanda no mirar hacia atrás? ¿Verdad que no? Amén. No mirar aquello, amén, que donde estábamos antes, volver a esas mismas cosas. Aleluya. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo en Lucas 9:62? Que ninguno que ponga la mano, ¿verdad? En ese arado, ¿verdad? Ninguno que ponga la mano en ese arado, dice, y mire hacia atrás, es digno. No será digno de entrar al reino de Dios. Está diciendo, deja el pasado, no vuelvas a eso. ¿Por qué volver a comer algarrobas? ¿Por qué volver a lo mismo de aquello a lo cual Dios nos sacó? Hay gente que Dios lo sacó, lo limpió, y vuelven al mismo pecado. Y al paralítico le dijo, mira, deja el lecho, avanza, levántate. Dios le habla al pueblo de Israel en Isaías 43:18 y le dice, no os acordéis. Y eso es para su pueblo, para nosotros también. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Porque a veces seguimos practicando las cosas del pasado, acordándonos como el pueblo de Israel de los melones, de las cebollas, ¿se recuerda? Allá en el desierto querían regresarse para Egipto, porque extrañaban, amén, lo que comían en Egipto, algarrobas. Y así estaba mucho pueblo, extrañando, amén, aquellas cosas de las cuales salimos. Y algunos las seguimos practicando.
El Señor dice, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá luz, no la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. El Señor dice, hago cosas nuevas. El Señor ha hecho algo nuevo en nosotros. Amén, aleluya. Somos nuevas criaturas, como hemos hablado. Él dice, ya no se acuerden. No se acuerden de las cosas de donde yo los saqué. No practiquen las cosas donde yo los saqué. Ustedes son nueva creación. Amén. Toma tu lecho y anda. Aleluya. No te vas a acordar más de esa cama. Y se lo va a acordar, y si nos vamos a acordar de algo, va a ser para testimonio, ¿verdad que sí? Amén. Para darle gloria al Señor, para darle honra al Señor, pero no porque yo extrañe aquellas cosas y volver a eso mismo. Porque sí, hay cosas que siempre nunca se olvidan, las vamos a tener siempre en la memoria, pero que sea para dar testimonio, que sea para dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros. Amén. Amén. El apóstol habla en Filipenses 4:13, el pasaje que usted lo sabe también. Cuando él dice, yo mismo no pretendo alcanzarlo, ¿verdad que sí? ¿Pero qué dice? Algo hago, dice. Yo no miro hacia atrás. Yo no miro aquellas cosas que me gustaban. Yo no miro lo que yo era. Él dice, yo miro hacia adelante, ¿verdad que sí? Prosigo a la meta. Prosigo hacia adelante. Hermano, tenemos que avanzar. Amén. Gloria a Dios. El tiempo pasa rápido. Amén. Los días, los meses, los años pasan y pronto pasamos y volamos. Yeah. Pronto nos vamos de esta tierra. ¿Y qué hemos hecho para Dios? Amén, aleluya. Realmente hemos trabajado para Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántas almas nos hemos ganado para Dios? ¿O vamos a seguir en ese estancamiento? Santo eres, Señor. ¿O cree que fuimos llamados para estar aquí cómodos? No, hermanos. Fuimos llamados para trabajar en la viña del Señor. Amén. Amén. Fuimos llamados para levantarnos, avanzar. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Así que hay que trabajar. Amén. Amén. Hay que trabajar en la obra del Señor porque le vamos a rendir cuentas. Amén. Un día nos vamos a presentar todos. Todos. No va a haber acepción. Todos. Como habla Mateo 25. Porque a todos se nos da un talento, 2 talentos, 3 talentos, 5 talentos, lo que sea. A todos tenemos algo. Amén. Y si eso lo tenemos enterrado, le vamos a rendir cuenta a Dios. Tarde o temprano, todos tenemos que presentarnos ante Dios. Así que hay que avanzar, como este paralítico se levantó en fe. Le creyó a Dios. Y se levantó. También venía duda, pero no es posible, 38 años. ¿Cómo? Si nunca he caminado. Pero esa palabra estaba dentro de él. Aleluya. Esa palabra que Cristo habló, la palabra viva. Amén. Me imagino que esa palabra comenzó a redarguirlo por dentro y comenzó a producir fe en él. Aleluya. Aleluya. Y este paralítico se levantó. Amén, usted ve la historia más adelante. Apareció en el templo. Se levantó porque le creyó a Dios. Entonces Dios lo llamó a ser libre. Libre de esa parálisis. Como el Señor le habla a su pueblo a ser libre de la parálisis espiritual que estamos atravesando en este tiempo. Amén. Porque este paralítico fue libre físico y espiritualmente. Amén. En las dos áreas. Aleluya. Nosotros estamos libres en lo físico, amén, no estamos paralíticos, pero espiritualmente sí. Hay mucha parálisis. Santo eres, En este Señor. tiempo. Aleluya. El mandato es levantarse, porque eso es lo que está hablando aquí en este versículo. Levántate. El mandato es levantarse. Dice, toma tu lecho y anda. Implica acción. Hay que accionar. La Biblia habla, y Pablo le habla también
en los versículos que él dice, habla a los tesalonicenses, habla a los romanos, donde él dice que en lo que requiere ¿qué? Diligencia, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Ser diligentes, sabios. Él dice no perezosos, ¿verdad que no? No perezosos. El Señor no nos llamó, amén, para estar en una pereza espiritual haciendo nada. Nos llamó para hablar de Cristo. Tenemos al vecino, ¿verdad que sí? Amén. Tenemos al compañero de trabajo. Donde sea hay alguien a quien hablarle, pero no le hablamos. ¿Por qué será? Él nos llama a accionar, a levantarnos de esa parálisis. Y usted sabe que este paralítico después comenzó a hablar, ¿sí o no? Amén. Comenzaron a decirle, pero tú ¿por qué andas en ese lecho? Si no te es lícito andar en el día de reposo. Bueno, le dijo, yo solo recibo la palabra. Ahí, el que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. ¿Usted ve la historia? Porque no era prohibido que anduviera eso en ese día. Por eso le digo que este pasaje tiene varios significados y aplicaciones. Y comenzó a decirle, bueno, ya, al final vio que era Jesús el que lo había sanado. Implicando acción y fe. ¿Verdad que aquí también ve fe, ¿verdad que sí? Porque si no, para que este paralítico se haya levantado, también tuvo que haber fe en él. Amén. Amén. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros, la fe. Porque tiene que ir en conjunto la acción y la fe. ¿Sí o no? Acción, miramos un segundo paralítico, acción, fe y soltar el pasado. Aleluya. Bueno. El Señor nos sabe esta palabra porque quiere que nos levantemos. Gloria a Dios. La liberación viene al confesar los pecados. Amén. La liberación viene cuando nosotros comenzamos a confesar los pecados ante el Señor. Es ahí donde tenemos que accionar. ¿Verdad que Él dice que si confesáramos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos? Amén. Amén. Te adoramos, Señor. Aleluya. Tenemos que accionar. Gloria a Dios. Tenemos que dejar ese lecho, Aleluya. Amén. levantarnos y comenzar a trabajar en la obra del Señor. Amén. Cristo está a las puertas. Amén. Aleluya. Y la situación que estamos viviendo en esta generación es muy difícil. Es muy difícil, donde la iglesia nos hemos quedado como que no tenemos, como un carro sin gasolina, ¿verdad que sí? ¿Ha visto un carro que se acaba la gasolina? ¿Para dónde va? Para ningún lado. Por eso necesitamos buscar la presencia de Dios. Y el pasaje que viene hablando tiene un gran significado en el poder del Espíritu Santo, ¿verdad que sí? En esas aguas que tienen que fluir en nosotros. Tenemos que buscar a Dios, pedir al Señor que nos llene de su presencia, accionar, buscar a Dios para que nos llene, porque estamos, hermanos, en un estado difícil. Amén. Amén. No podemos seguir siendo así. No podemos estar de esa manera. ¿Cuánto vamos a accionar? Amén. Amén. Hay que Aleluya. accionar. Hay que accionar. Toma tu lecho y anda, levantémonos y resplandezcamos como siervos del Señor, como hijos de Dios, dando un buen testimonio afuera. Que hablen bien de nosotros. Si nos ultrajan, amén, si nos ofenden, amén, hay que soportar el agravio. Amén. Fuimos llamados para ser diferentes, amén. Gloria a Dios. No podemos ser igual a la gente de afuera. Somos cristianos. Así que pongamos por obra la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Aquí el Señor habló la palabra y la palabra hizo. Amén. Pero tenemos que también poner nuestra parte de fe, que es a Dios. Amén. Que este año podamos ver la gloria de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Por ahí, yo estoy cansado de lo que estamos viviendo. Tenemos que despertar. Amén. 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 Aleluya. Amén. Que vuelva a fluir la gloria de Dios. Que esos ríos fluyan, amén. Mire que cuando habla este pasaje al principio, y el Señor solamente había dado una palabra,
Desde antes dio una palabra, y aunque la Biblia dice que de tiempo en tiempo un ángel descendía y movía esas aguas, pero Dios había dado esa palabra. Y Dios había dado esa palabra que el que llegara primero a ese estanque cada año iba a ser sano, dice, de cualquier enfermedad. Aleluya. Por eso es que esos enfermos estaban así, porque esas aguas estaban inmóviles. Esas aguas no se movían, estaban estancadas, llenas de gusanos, de larvas. Pero cuando aquel ángel comenzaba a sacudir esas aguas que te rebalsaban, esa agua por esa piscina, lo que sea, esa agua cobraba vida y el que llegaba ahí era sano de cualquier enfermedad. Gloria a Dios. Y eso lo dijo el Señor, amén, que el que tiene sed, que dijo, venga a mí, ¿verdad que sí? Amén. Amén. Dijo, el de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando comiencen a fluir ríos de agua viva, no aguas estancadas. Amén. La iglesia va a ser sana de cualquier enfermedad. Amén. Aleluya. Eso que necesitamos en este tiempo, amén. Que vuelvan a fluir esos ríos de agua viva. Amén. Gloria a Dios. Esa no es una iglesia muerta, estancada. Amén. La iglesia es una iglesia viva donde tiene que fluir el poder de Dios. No somos una religión muerta de hombres. Hoy nos toman como una religión más de las miles que hay. La iglesia de Cristo no somos eso. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Pero tenemos que accionar, levantarnos, buscar a Dios y que nos llene del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Para que vuelva a ver el poder de Dios, el deseo de predicar su palabra, el deseo de hablar de Jesucristo. Aleluya. Tanto Dios nos ha hablado aquí de que no nos estanquemos, que no nos quedemos en el mismo lugar, que hay que avanzar. Y nos sigue hablando el Señor, ¿verdad que sí? Amén. Esperamos ver la gloria del Señor, amén. Y que Dios, en su gran misericordia, ponga esa palabra de fe en nosotros y nos levantemos. Gloria a Amén. Dios. Prediquemos la palabra en este último tiempo que estamos viviendo. Amén. Así que, hermano, no se conforme a un evangelio tibio, muerto, a un evangelio así, no. El evangelio es poder de Dios, dice la palabra. Amén. Aleluya. Así que hay que levantarnos, amén. Toma tu lecho y anda. Levantémonos y avancemos. Dios le bendiga, hermano.